El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, vamos a dialogar con un diputado nacional, ex ministro, un hombre importante en la estructura del Frente Renovador, como es nada menos que Daniel Arroyo. ¿Qué tal, Arroyo? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Bueno, ¿cuánto hace que usted ya no es ministro? Si lo tiene presente. Sí, en agosto del 21, agosto del 2021. Yo renuncié para ser candidato a diputado y por eso hoy soy diputado. Bien, exactamente 10 de agosto del 21. Bien, usted fue ministro de Desarrollo Social en ese momento. Claro, arrancó el gobierno el 10 de diciembre del 2019 y yo estuve hasta el 10 de agosto del 2021. Ese año de pandemia se postergaron las elecciones, se hicieron meses después y por eso recién se hicieron las elecciones en septiembre, si no me acuerdo mal, en septiembre y en noviembre. Por eso yo renuncié en agosto, cuando arrancaba el proceso electoral. Bueno, usted nos conoce, sabe que aquí no hacemos preguntas de mala fe. Yo le quiero preguntar, antes de avanzar en pedirle una opinión sobre cómo ve el tema acción social de estos tiempos, si en todo este periodo que usted dejó el ministerio hasta el día de hoy, nota o ha pensado que se ha equivocado en algo, o que la gestión se ha equivocado en algo, tanto suya como de quienes lo reemplazaron. Yo le puedo hablar por mí. Yo fui ministro de la pandemia. Yo fui el ministro de Desarrollo Social cuando la gente no salía a la calle y teníamos que asistir a 11 millones de personas con asistencia alimentaria. Un país que tiene 8 millones de cuentapropistas, un país donde 8 millones de personas salen todos los días a ganarse la diaria, no salían a trabajar. Fue una situación muy crítica y logramos sostener la paz social. Cuando digo logramos, no me refiero solo a lo que hice yo como ministro, sino a las iglesias, las escuelas, las organizaciones sociales, todos. Yo en ese momento creé un comité de emergencia. Primero había hecho la tarjeta alimentar. Yo creé, antes de la pandemia, la tarjeta alimentar. El gobierno actual la continúa y es algo para mí muy positivo, que es una tarjeta en la que se le transfieren fondos a las madres para que compren alimentos para sus hijos, o sea, solo para comprar alimentos. Yo hice la tarjeta alimentar, arranqué en diciembre del 2019, la terminé de hacer en marzo y justo cuando terminé, arrancó la pandemia. Y eso fue providencial, no es que la hice pensando que era una pandemia, no tenía idea, sino que yo la hice pensando en mejorar la calidad nutricional. Bueno, finalmente se logró, o sea, se logró en el sentido que logramos tener la tarjeta alimentar y fue el instrumento que había creado yo, pensar en una pandemia, que nos permitió sobrevivir en la pandemia, sostener a 11 millones de personas que reclamaban asistencia alimentaria, y esa fue la situación. Y en un contexto donde generábamos interacción con todos los gobiernos provinciales de todos los partidos, las organizaciones sociales de todo tipo, los intendentes de todo tipo, armábamos comité de crisis, trabajábamos en cada barrio y objetivamente logramos sostener la paz social, cosa que no pasó en otros países de América Latina. Yo hablaba mucho con otros ministros de América Latina y veía cómo la situación se ponía muy, muy difícil en otros países. Bien. ¿Y cómo ve hoy el tratamiento sobre esta misma situación social que mucho no ha cambiado, ¿no? Por el contrario, hemos empeorado vergonzosamente los índices? Sí, yo creo que el gobierno ha hecho algo que está bien, que es aumentar básicamente el monto de la asignación universal por hijo y el monto de la tarjeta alimentar, que como le dije yo, la creé yo y creo en esas políticas. El problema que ha tenido, en mi opinión, la política social es que solo se hizo eso y nada más, en el sentido que no se ha asistido a los comedores, no se ha trabajado otro tipo de políticas sociales, y en un contexto donde hay caída del empleo, donde hay menos changas, donde el pan está a 3.000 pesos, donde la leche está a más de 2.000 pesos, donde es tan difícil llegar a fin de mes, hoy yo creo que hay tres problemas fuertes que hay que atender. Uno es asistir a los comedores. Objetivamente hay más gente en los comedores y los merenderos, eso es evidente, no es un debate, es un dato. Yo creo que el gobierno debería encarar un mecanismo para darle una tarjeta a cada responsable del comedor, los comedores que ha auditado, para que se cargue cada 15 días y que le permita comprar alimentos para los comedores y sobre todo comprar más frutas, verduras, carne y leche y menos fideo, harina, arroz, polenta, que es lo que se está comiendo en todos lados.
En segundo lugar, en mi opinión, hay un gran problema de endeudamiento de las familias. Ningún problema de lo que yo le estoy contando arrancaron hace 10 meses, vienen de hace No, rato, está claro. pero se agudizaron. Claro, pero se agudizaron. El segundo problema es el endeudamiento de las familias, que como subió tanto los costos fijos, en el sentido que el transporte subió tanto, los alimentos subieron tanto, y el agua, la luz, o sea, la gente arranca pagando un montón de cosas y no le alcanza y se endeuda, y hoy las familias se endeudan al 500% de interés anual. Nosotros hicimos un estudio hace pocos meses y el 85% de la gente no sabe cuánto debe, así porque toma un crédito, toma otro, va tapando agujeros, sabe lo que paga de cuota, pero no sabe cuánto debe porque es brutal. Yo presenté un proyecto de ley para que el que debe hasta 200.000 pesos, estamos hablando de alguien que sacó plata para la comida, para el guardapolvo de los hijos, para el alquiler, no devuelva más del doble, ponerle un tope, no puede devolver 5 veces lo que sacó, ponerle un tope. Y finalmente yo clase media, nueva pobreza muy fuerte. Esos son los tres problemas. Yo más allá de tener una opinión muy crítica de la política del gobierno, trato de ayudar y presentar proyectos que colaboren a que la cosa mejore. Arroyo, ¿pudo usted en su momento desarrollar a full, en toda su intensidad, las ideas de un programa de acción social acorde con el momento o no lo dejaron? Bueno, es que mi momento fue la pandemia, por eso cuando hablamos de acorde con el momento, fue un momento muy particular. Yo llegué al gobierno pensando en hacer tres cosas. Primero, la tarjeta alimentar. Segundo, un gran plan de vínculo entre trabajo y educación y trabajo, es decir, vincular los programas sociales con el trabajo. Y tercero, una gran política para jóvenes de 18 a 24 años. Esos eran como mis tres grandes objetivos, que eran por etapas. Hice la primera y vino la pandemia, objetivamente. Yo creo que sigue pendiente hoy un gran desafío, que es el vincular con el trabajo. Hoy está más complicado porque hoy las empresas se sacan trabajadores, no incorporan, entonces es muy difícil. De hecho, yo también presenté un proyecto ahora para crear 400 escuelas municipales de oficio, gente que haga capacitación de 3 meses, gasista matriculado, instalador de Durlock, aire acondicionado, que tenga un certificado, se certifique y que además se vaya con un kit de herramientas para trabajar. Yo creo en eso. Eso en la pandemia no se podía hacer porque la gente estaba dentro de la casa. Y después lo que sí está faltando muy fuertemente es un gran plan para incluir a los jóvenes, realmente lo que la pasan más complicado. Yo en mi contexto de la pandemia, o sea, fue un contexto de verdad muy particular. Bien. Buenos días, diputado, ¿cómo le va? Soy Analía. Buenos días, muy bien. Diputado, la pandemia, digo, el encierro, ¿no fue muy largo? ¿No fue demasiado? A mí me parece que eso es realmente un debate que tienen que dar especialistas. Mi mirada es que hubo países que tuvieron más tiempo de encierro y menos, y que las condiciones en términos de salud fueron bastante parecidas. Eso es lo que yo leo hoy en otros lugares del mundo. Mi mirada es que dentro de 15 años, cuando la pandemia no sea un debate ni de políticos ni de periodistas, cuando salga de la grieta, cuando no se hable del tema y cuando sea un tema de historiadores, de gente que se dedica a estudiar los temas, mi opinión es que va a haber una mirada favorable al rol del Estado en la pandemia, en materia de contener la situación social, que fue mi tarea, en materia de salud sanitaria y en materia de contener el trabajo. Si en la Argentina se perdieron menos trabajos que en otros lugares, porque hubo lo que llaman el ATP, es decir, un fondo para compensar a la empresa que estaba cerrada, le pagaban al trabajador parte del sueldo, y el IFE, el ingreso familiar de emergencia. Yo creo eso es un tema de especialistas, pero mi opinión dentro de 15 años, cuando solo queden los especialistas, cuando el debate no sea un debate que esté en el escenario político, a mí me parece que va a haber un reconocimiento al rol del Estado, con muchas dificultades, pero un reconocimiento. Ahora, lo llevo ya de lleno a la política. Usted es PJ, ¿no? Sí. ¿Es Cristina o es Quintela? Ninguno de los dos. Yo creo que no tiene ningún sentido hacer una interna. No creo que a nadie le importe quién es el presidente del Partido Justicialista. De hecho, no creo que nadie sepa hoy quién preside el Partido Justicialista, como tampoco creo que a nadie le importe quién es el presidente del Partido Radical o del PRO o de lo que fuera. Me parece que está rota la relación de la sociedad con la política. La sociedad no le cree nada a la política. Siente que la política no vive la vida diaria de ir al almacén, al supermercado, a ver si uno le alcanza, no le alcanza. Yo vivo así, por eso lo tengo claro. Y que en ese contexto discutir quién es el presidente del PJ es estar muy lejos de los problemas de la vida cotidiana. No le veo ningún sentido a esa interna, claramente. Ahora, el Frente Renovador, Massa concretamente, ¿está sólido, está firme en esta alianza
en la que el Frente Renovador viene participando o la misma pende de un hilo? El Frente Renovador ha planteado con claridad que no tiene ningún sentido la interna, y nosotros sí formamos parte de Unión por la Patria. Yo soy diputado de un bloque que junta con el peronismo, con otros espacios políticos, que se llama Unión por la Patria. Sí está firme la participación del Frente Renovador dentro de lo que llamamos Unión por la Patria, dentro del bloque general, pero la verdad que no tiene sentido. Las internas tienen sentido cuando hay debate de ideas. Si yo creo que es blanco y usted cree que es negro, tenemos que ir a una interna y que la sociedad vote, blanco o negro. Ahora, si yo creo que es blanco y usted cree que es blanco, no hay que ir a una interna. Y si el problema es el debate sobre quién tiene la lapicera, bueno, hay que sentarse a discutirlo, pero no a una interna. A mí me parecen bien las internas cuando hay debate de ideas. Cuando hay uno que es de centro derecha y otro que es de centro izquierda, la sociedad vota y dice, vamos por acá, vamos por allá. Ahora, ¿qué diferencia hay en una interna del PJ? Ninguna, con lo cual no tiene ningún sentido Bien. ir a una interna. Objetivamente es distanciar más a la sociedad de la política. Arroyo, le hago la última. No escapará a su conocimiento que distintos integrantes o personas allegadas al gobierno anterior o al frente que impulsó al presidente Alberto Fernández a la primera magistratura han hecho una fuerte autocrítica y algunos han llegado a decir que ha sido el peor gobierno de la historia. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Usted está entre esas personas con una fuerte autocrítica del gobierno en general, ya no de su gestión, o mantiene algunas reservas? Pero es una autocrítica grande. Parto de la base que la sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era ni a dónde iba, con tal de no seguir como estábamos y con tal de no votar al peronismo. O sea, la autocrítica tiene que ser muy profunda, porque la sociedad decidió un lugar que nadie entendía qué era y de qué se trataba con tal de no seguir. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández de verdad hay que dividirlo en dos, en pandemia y pospandemia. La pandemia fue una, que es lo que estuvimos hablando recién, luego vino la pospandemia. En la pospandemia claramente el problema fue la inflación, más allá de los problemas internos y los conflictos de la política, el problema fue la inflación, el desenganche, la pérdida de ingresos y un montón de gente que empezó a pasarla mal y muy complicado. O situaciones más graves, pero eso, la inflación, la falta de una política para mejorar, el gobierno de Alberto Fernández llegó, recordarán ustedes, con el mensaje de vamos a llenar la heladera, vamos a volver a comer asado, es decir, la idea de volver a mejorar. Bueno, claramente esa situación no se dio y eso terminó desenganchando. Sí, claramente hay mucho para hacer de autocrítica. La principal para mí es que no se hizo un plan antiinflacionario y que eso derivó una situación totalmente desacomodada. Hoy está más complicada, pero así terminó el gobierno anterior. Ahora, cuando usted dice, le pregunto porque usted lo mencionó, cuando habla de que no se hizo un plan antiinflacionario, usted tiene presente que quien manejaba la economía es el mismo líder del Frente Renovador, estamos hablando de Sergio Massa. Él fue ministro el último año y piquito, un año y 2 meses o un año y 3 meses. La situación ahí ya era distinta. Ningún gobierno pasó un plan antiinflacionario en los últimos meses de su gestión. Si usted estudia cualquier país, de hecho el mismo gobierno de Milei, de su mismo caso, siempre los planes antiinflacionarios se hacen al arranque. Nadie lo hace en la última etapa, claramente, porque no es la condición para hacerla. Hay otros momentos para hacerlo, pero objetivamente ese fue el principal problema. Bien. Estamos dialogando con Daniel Arroyo. ¿Te queda una consulta? Una sola pregunta quería hacerle al diputado. Diputado, usted es Frente Renovador. Nosotros aquí en Pilar tenemos gente del Frente Renovador justamente muy comprometida desde el punto de vista judicial. Inclusive preside el Consejo Deliberante de Pilar. ¿Cómo se para el Frente Renovador frente a estas situaciones? Estoy hablando concretamente de la señora Claudia Pombo, que además es pareja del ministro de Transporte Donofrio. Me imagino que usted los conoce a ambos. Sí, pero no, del tema judicial la verdad que no conozco nada. Lo que escucho de ustedes es lo primero que escucho. Pero independientemente de eso, mi mirada es siempre que dar respuesta al plano judicial. Siempre. Yo, siendo ministro, hice al comienzo una licitación de alimentos. La justicia la observó. Yo anulé la licitación de alimentos, llevé todo y dije, mira, acá está, esta es la situación, así se hace la licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la justicia terminó decidiendo que no había nada mal, que estaba todo perfecto y cerró el proceso. Siempre, todo funcionario, ante cualquier duda,
tiene que presentarse a la justicia y decir, mire, acá están los papeles, esta es la situación, mire usted justicia, cómo es el proceso. De lo que está hablando, la verdad no conozco nada, para ser sincero, pero mi lógica general es, ante cualquier situación, el funcionario tiene que ir automáticamente a justicia y dice, mira, acá están los papeles, diga usted y fíjese. Claro, no, justamente le preguntaba porque sabía el episodio ese suyo. Lo que ocurre es que esta señora ya fue condenada por la justicia, por un tribunal oral en San Martín. Digo, y sigue manejándose en el Frente Renovador, sigue siendo la presidenta del Consejo Deliberante de Piladio. Me parece que es un caso como para que el partido lo observe, justamente el Frente Renovador. La verdad que sinceramente no tenía ni idea, o sea que Bueno, no me gusta y no opino en el aire. Seguro. Me estoy enterando por usted. Ahora ya tiene el dato y va a poder hacer su propia conclusión. Dialogamos con Daniel Arroyo, a quien le agradecemos. Arroyo, le agradecemos su tiempo, su gentileza, su predisposición y sobre todas las cosas su valentía en algo que no es nada del otro mundo, pero simplemente de hablar con medios que no son muy propensos a dialogar con integrantes de la gestión anterior. Por lo tanto, yo reconozco esa valentía que usted ha mostrado y le agradezco muchísimo. Gracias. ¿Me deja hacer un comentario un segundo? Hágalo, cómo no. Hágalo. No, muy cortito. Yo soy presidente de la Comisión de Discapacidad. Estamos ante un problema grave y es que el gobierno desreguló el transporte de media y larga distancia y las empresas no le están dando los pasajes a las personas con discapacidad, que eso es una ley, es una obligación. Hoy el gobierno, después de tantas idas y vueltas, hizo una presentación en la justicia. O sea que a partir de ahora queda claro, ya no hay debate, que tienen que darle los pasajes. Estamos hablando de una persona que se traslada para hacer un tratamiento, es una situación grave, simplemente porque hay mucha gente que está como en el aire y no sabe qué hacer, tiene que sí o sí, ya no hay debate, ya está claro, lo presentó el gobierno, que la persona con discapacidad cuando va a una empresa de transporte tienen que darle pasaje, tienen que sacarlo con 48 horas antes, hay un procedimiento, pero tienen que darle el transporte. Discúlpeme, pero es un tema de mucha sensibilidad, mucha gente que en realidad se traslada para atenderse en salud. El gobierno presentó un amparo. Exacto, hoy, por eso, hoy. Entonces, claramente, porque veníamos con una discusión todo el tiempo, que sí y que no, finalmente hoy lo hizo el gobierno, entonces ya no, la empresa que decía no sé porque está clara la normativa, ya no hay nada para discutir, o sea, tiene que darle pasaje. Muy bien, Arroyo, muy amable, que siga usted muy bien. Gracias y buenos días. Bueno. Nobleza obliga, hay que decirlo. Nadie quiere hablar con nosotros. No, yo quiero ser muy concreto con esto. Hay gente que pretende que los medios le chupen las medias. Porque y por la función, porque mirá lo que te puede pasar. En Pilar, el oficialismo no tiene, lo digo desde el corazón y con mucho respeto, el oficialismo no tiene los huevos de someterse a la prensa que pregunta. El intendente no tiene los huevos para encarar programas periodísticos independientes, esto queda clarísimo. Lo saben todos, incluso los chupamedias, ¿no? Que como no tienen la libertad de preguntar, tampoco la buscan ni pelean por ella, la idea es que vos no estés, no que ellos suban un escalón. Pero no quiero hablar de eso ahora. Arroyo sí tuvo la valentía de salir con nosotros y bancarse lo que vos le acabaste de preguntar de Pombo, que tiene la cara muy dura, estando condenada por choreo a la administración pública a seguir presidiendo el honorable Consejo Deliberante de Pilar. El primero de la mañana. 100% periodismo.